Buen día, buen día, mi nombre es Yanireita Angulo Clevel y hoy les voy a hacer una presentación del libro Camino de Servidumbre del economista Friedrich Hayek. En esta presentación será un resumen de los 15 capítulos del libro y exploraré las ideas principales y cómo se relaciona con la libertad individual y el papel del gobierno en la sociedad. Camino de servidumbre de Friedrich Hayek. Es raro que una libertad, cualquiera que sea, se pierda de una vez. David Hume. Capítulo 1. El camino abandonado. En el autor en este capítulo comienza citando a Franklin Roosevelt, explicó que el sistema de libre empresa no había fracasado, pero nunca había sido realmente puesto a prueba. Se discutirá la idea de culpar a factores externos en lugar de pensar en posibles errores. Se invocará sorpresa ante los males actuales, atribuyéndolos a fuerzas del mal en lugar de reconocer la posibilidad de error en la búsqueda de ideales como la libertad, la justicia y la prosperidad. Se ha puesto de relieve la dificultad de imaginar a países como Alemania, Italia o Rusia como parte de un proceso de desarrollo común, porque tendemos a verlos como completamente diferentes. El autor enfatiza que aunque la prioridad actual es ganar la guerra, es, es importante recordar que los problemas sociales existían antes de este conflicto y surgieron de conflictos ideológicos durante la civilización europea común. Gran Bretaña, aunque progresa más lentamente que otros países europeos, también ha experimentado importantes transformaciones en los últimos años. Aquí en este capítulo también se critica la desconexión entre las advertencias de pensadores como de Tocqueville y Lord Acton sobre el socialismo y la realidad actual. Se analiza la historia del individualismo y la libertad en la civilización occidental, con énfasis en su conexión con el desarrollo del comercio y la ciencia. Es de destacar que la transformación actual representa una ruptura con el paso y una tendencia hacia el socialismo. Finalmente, la idea presentada, el capítulo 1, el camino abandonado, la idea presentada es que la sociedad actual tiende hacia la planificación central y la dirección colectiva, abandonando el enfoque en las fuerzas espontáneas del mercado. También aquí se destaca que este cambio coincidió con el declive y la influencia intelectual occidental y el surgimiento de las ideas alemanas. En el capítulo 2, la gran utopía, se resalta la evolución del socialismo y sus implicaciones en la libertad. El socialismo, que inicialmente desafiaba la libertad, se convirtió en la doctrina de la mayoría de los progresistas.
aunque surgió como reacción contra el liberalismo, formó una alianza con la democracia. Sin embargo, la promesa de una nueva libertad bajo el socialismo implicaba una redistribución de la riqueza, no una resistencia a la coerción. Los observadores han señalado las similitudes entre el fascismo y el comunismo, revelando la relación básica entre los dos. Muchos líderes nazis y fascistas tenían orígenes socialistas, lo que sugiere estrechos vínculos entre esos movimientos. El desarrollo del socialismo hacia el totalitarismo plantea interrogantes sobre su compatibilidad con la libertad, poniendo en duda la fe en un socialismo democrático sin consecuencias devastadoras. Capítulo 3. Individualismo y colectivismo. El capítulo 3 aborda la confusión en torno al socialismo, que puede significar justicia social y planificación centralizada. Bueno, en este capítulo el autor aborda la confusión que rodea el concepto de socialismo y cómo el término puede referirse a ideas de justicia social y formas específicas de lograr esos ideales. Se destaca la ambigüedad entre los fines y los medios del socialismo, así como la discusión se centra más en los métodos que en el objetivo final. El autor distingue entre dos significados del término socialismo, uno que representa la idea de justicia social y el otro que significa la abolición de la propiedad privada y la formación de una economía planificada a través de una administración centralizada. Muchos de los que se llaman a sí mismos socialistas se preocupan únicamente por los ideales, mientras que otros consideran esenciales los objetivos y métodos distintos de socialismo moderno. El concepto de colectivismo se presenta como una etiqueta más amplia que incluyen diferentes enfoques de la economía planificada. Aquí en este capítulo, el autor enfatiza la importancia de comprender que la crítica se refiere únicamente a la planificación para reemplazar la competencia, no la planificación necesaria para que la competencia funcione de manera efectiva. Capítulo 4. La inevitabilidad de la planificación. Hayek en este capítulo criticó la idea de que expertos técnicos y especialistas deban expertos técnicos y especialistas deben liderar la planificación comunitaria, esforzándose cada uno por lograr sus propios objetivos y prioridades. Advirtió que la planificación desenfrenada de esos expertos podría conducir a un mundo irracional e intolerable. En resumen, en este capítulo, Hayek se opuso a la planificación central como solución a los desafíos del progreso tecnológico y defendió la importancia de la competencia y la coordinación descentralizadas en una sociedad libre. Capítulo 5. Capítulo 5. Planificación y democracia. En el capítulo 5, Hayek explora la incompatibilidad entre planificación central y democracia. Él cree que los sistemas colectivistas, como el socialismo y el comunismo, buscan imponer objetivos unificados y reglas morales integrales a la sociedad, lo que entra en conflicto con la libertad personal. Por otro lado,
El individualismo permite a las personas seguir sus valores y preferencias dentro de ciertos límites, fomentando así a la cooperación en áreas de interés común, pero no solo cuando hay consenso. Hayek destacó que la democracia no puede funcionar eficazmente dentro del marco de una planificación económica detallada, porque pues, es difícil alcanzar un consenso mayoritario sobre un plan unificado y coherente. Eso lleva a que los expertos o los gobiernos exijan más poder, lo que puede debilitar la democracia. Hayek también advirtió que la democracia podría ser compatible con la represión si la mayoría seguía su doctrina, y señaló que el énfasis excesivo en la democracia como valor supremo era peligroso, porque el poder podía volverse arbitrario sin límites claros. Capítulo 6. La planificación y el estado de desecho. En este capítulo 6, Hayek defendió la importancia del Estado de Derecho como fundamento fundamental de una sociedad libre. El Estado de Derecho implica que el gobierno debe seguir reglas predeterminadas que permitan a los ciudadanos predecir cómo se utilizará el poder estatal y planificar sus asuntos personales. Bueno, por el contrario de esto, para Hayek, la planificación económica central socava el Estado de Derecho al exigir una toma de decisiones centralizada y discriminatoria, lo que puede conducir al totalitarismo. Lo que puede producir el totalitarismo. Sostiene Hayek también que la igualdad formal ante la ley es incompatible con las políticas de igualdad sustantiva y que cualquier intento de lograr la justicia distributiva amenaza el Estado de Derecho. Hayek subrayó que el Estado de Derecho debe aplicarse sin obsesión y que la propiedad privada no es un privilegio, si todos pueden obtenerla según las mismas reglas. En resumen, para Hayek, el Estado de Derecho era necesario para proteger la libertad y la justicia en la sociedad, y la planificación central era una amenaza ante estos principios. Capítulo 7. Control económico y totalitarismo. En este capítulo, el autor aborda la cuestión del control económico y su relación con el totalitarismo. La planificación económica obstaculizaría nuestra libertad para decidir lo que es importante para nosotros, lo que entra en conflicto con la libertad individual. Además, el control de la producción y los precios daría a los gobiernos el poder de decidir lo que queremos y necesitamos, en lugar de permitirnos decidir lo que queremos nosotros mismos. Hay que subrayar que la libertad económica es una condición básica para cualquier otra forma de libertad y que la planificación económica priva a los individuos de la capacidad de elegir, asumir riesgos y asumir responsabilidades. En resumen, Hayek sostuvo que la planificación económica limitaría la libertad individual y no aumentaría las oportunidades de elección, eliminando la elección y la libertad personales. Capítulo 8. ¿Quién a quién? En este capítulo se destaca la importancia de la competencia como garantía de libertad en la sociedad.
Hayek defendió los derechos de propiedad privada y afirmó que la planificación económica central podía conducir a la pérdida de la libertad individual. Además, examina la relación entre el socialismo y el ascenso de los movimientos fascistas y nazis, destacando cómo estos últimos atrajeron a grupos marginados insatisfechos con el socialismo tradicional. En resumen, Hayek defendió la competencia, la propiedad privada y la libertad individual como salvaguardias contra la esclavitud y criticó la planificación central y la búsqueda de la plena igualdad como problemáticas. Capítulo 9. Seguridad y libertad. En este capítulo se discute la relación entre seguridad y libertad. Hayek en este capítulo distingue entre dos tipos de seguridad. La seguridad limitada, que está al alcance de todos y es legal, y la seguridad absoluta, que no todos pueden tener en una sociedad libre sin convertirse en privilegiados. Se puede lograr una seguridad limitada sin poner en peligro la libertad pública, como en el caso de la asistencia contra riesgos ordinarios como enfermedades y accidentes. El autor también sostiene que resolver la volatilidad económica y el desempleo masivo no requiere reemplazar el mercado con la planificación central, sino que puede resolverse a través de la política monetaria o proyectos públicos de manera oportuna. Sin embargo, Hayek advierte que la búsqueda excesiva de seguridad puede amenazar la libertad, ya que la seguridad de un ingreso fijo puede convertirse en un privilegio a expensas de los demás. Hayek analiza los problemas de los incentivos en una sociedad planificada, donde la distribución del trabajo entre los puestos de trabajo ya no depende de recompensas monetarias. También señaló que la disciplina en una economía planificada es difícil de lograr sin presiones externas. El autor identifica dos modelos de organización social, comercial, comercial y militar. El modelo de organización comercial respeta la libertad individual, mientras que el modelo de organización militar implica restricciones y jerarquía. Hayek cuestionó la imposición de una seguridad económica integral a quienes no están dispuestos a renunciar a su libertad. Capítulo 10. ¿Por qué los peores se colocan en la cabeza? ¿Por qué los peores se colocan en la cabeza? En este capítulo, Hayek explora cómo el universalismo no es un accidente, sino una elección entre la virtud y el fracaso. Él dijo que la continua acción rápida del gobierno debilitaría la democracia y daría lugar a líderes sin escrúpulos. El colectivismo tiende a promover el nacionalismo y la hostilidad hacia otros grupos. Además, el socialismo está asociado con la búsqueda del poder y los códigos morales del colectivismo difieren de los del individualismo. Capítulo 11. El final de la verdad. El final de la verdad. Hayek en este capítulo revela cómo la planificación económica central en una sociedad totalitaria
erosiona la verdad y la integridad intelectual. En tal sistema, el Estado manipula fácilmente la información y la opinión pública para promover sus objetivos políticos, lo que lleva a la censura, la propaganda y la distorsión de la verdad. Los intelectuales y expertos están bajo presión para adaptar sus opiniones a la política oficial, lo que erosiona su independencia y objetividad. Esta erosión de la verdad y la integridad intelectual obstacula la innovación y el progreso y conduce al estancamiento social. Además, Hayek describe cómo en una sociedad totalitaria la verdad está subordinada a las necesidades del Estado y la gente se ve obligada a aceptar la doctrina oficial, eliminando toda crítica o duda. Capítulo 12. Las raíces socialistas del nazismo. Hayek cree que el nacionalsocialismo en Alemania no fue un movimiento sin base intelectual, sino que fue el resultado de un desarrollo ideológico influenciado por el pensamiento socialista. Una alianza de fuerzas anticapitalistas de derecha e izquierda, en la que el socialismo radical se fusionó con el conservadurismo, lo que llevó al declive del liberalismo en Alemania, influenciados por figuras clave del nacionalismo como Oswald Spengler y Müller van den Broek, hasta pensadores socialistas como Paul Link. En Alemania, la lucha contra el liberalismo unió a socialistas y conservadores, y esta combinación de ideas sentó las bases para que el surgimiento del nazismo y su enfoque autoritario. En resumen, el nacionalsocialismo en Alemania tenía raíces ideológicas vinculadas al socialismo y a las fuerzas anticapitalistas de la época. Capítulo 13. Los totalitarios en nuestro seno. Bueno, Hayek hizo análisis de la amenaza del totalitarismo en países liberales. En este capítulo 13, en su análisis, Hayek advirtió sobre el peligro del totalitarismo en países que antes eran libres, como Gran Bretaña. Destacó que el creciente acercamiento entre derecha e izquierda, la reverencia por el Estado y las tradiciones liberales olvidadas socavan la libertad. Advirtió contra la intrusión de ideas totalitarias en la política y la literatura, destacando la importancia de defender los valores liberales y la libertad individual. Hayek también criticó la influencia de las ideas totalitarias en los autores contemporáneos y la tendencia a adoptar enfoques poco científicos ante los problemas económicos y sociales. Él también advirtió sobre los peligros de los monopolios y la necesidad de controlarlos para proteger las libertades y evitar el surgimiento del totalitarismo. Conclusión de este capítulo 13, Hayek enfatizó la importancia de permanecer vigilantes y defender los principios liberales
y defender los principios liberales para, para evitar la erosión de la libertad en naciones anteriormente libres. Capítulo 14. Condiciones materiales y fines ideales. En este capítulo, Hayek cree que la prosperidad material por sí sola no garantiza la libertad y la democracia. Destacó la importancia de adoptar los ideales que sustentan estas instituciones, ya que son los ideales, no las condiciones materiales, los que influyen en la condición de la sociedad. Él también advierte que la complacencia en tiempos de bonanza puede debilitar las instituciones democráticas y destaca la responsabilidad de los intelectuales de promover las ideas, de promover los ideales de libertad y democracia. Capítulo 5. Las perspectivas de un orden intelectual. En el capítulo 15, Hayek nos advirtió que la planificación central, donde un grupo de burócratas toman decisiones económicas en nombre de toda la sociedad, era un problema. Aunque esos planificadores pueden tener buenas intenciones, ellos pues carecen del conocimiento y la información necesaria para tomar las decisiones efectivas. En una economía de mercado, el conocimiento se distribuye entre millones de personas y los procesos de mercado son especiales para una asignación eficiente de los recursos. Además, la planificación central socava la libertad y la elección individuales. Las personas que no pueden decidir por sí mismas cómo vivir, trabajar o consumir, porque estas decisiones las toma un grupo de planificadores. Esto erosiona la libertad y la creatividad individuales. Hayek también nos advirtió del peligro de concentrar el poder en manos de unos pocos planificadores. Esto puede conducir a abusos, corrupción e incluso a tiranía. Finalmente, la, la planificación central a menudo conduce a la ineficiencia económica porque los planeadores no pueden tener en cuenta las preferencias y necesidades individuales de cada ciudadano. Toman sus decisiones basándose en promedios, lo que puede conducir a una asignación inadecuada de recursos y la producción de bienes y servicios que no satisfacen las necesidades reales de las personas. Todo lo que dio ahí en el capítulo 15. Como conclusión, y para terminar, el libro Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek, pues puede decir que en el libro el autor sostiene de manera convincente que la planificación central y el control estatal excesivo pueden conducir a una pérdida de libertad individual y una disminución de la prosperidad económica, enfatizando la importancia de la libertad individual y los mercados libres para mantener una economía libre,
una sociedad abierta y próspera. Leer el libro Camino de servidumbre de Hayek, del economista Hayek, nos invita a pensar profundamente sobre los peligros de ceder demasiado poder al Estado en nombre de la seguridad y la igualdad. El libro nos recuerda que la libertad individual y la competencia en el mercado son esenciales para mantener una sociedad abierta y próspera. En un mundo en constante cambio, es esencial que consideremos cuidadosamente el impacto de las decisiones políticas en nuestras vidas y el futuro de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias por su atención.